Cumpliendo nuestra cita de cada 15 días, queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Desde la Ribera. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa en la que hemos querido abordar una serie de temáticas de la mayor relevancia, tanto para lo local, sabiendo que estamos hablando desde Cali, Colombia, como lo nacional, pero también enlazado con las dinámicas que hoy el mundo está atravesando. Agradecemos primero el que ustedes estén aquí cumpliendo esta cita y agradeciendo muy especialmente a quienes nos están acompañando hoy. A Diana, que es una persona que tiene un liderazgo muy importante en la ciudad en este momento. Ahora vamos a oír de su propia voz quién es Diana Rojas. Santiago Sierra, que es no solo una persona comprometida, sino que además de eso hemos construido una larga amistad y tenemos un camino juntos en estas luchas comunes por el medio ambiente, por la sostenibilidad de nuestra ciudad, por la defensa de la biodiversidad. Y con María Teresa, que aún más es una gran amiga. Tenemos unos lazos familiares que nos acercan mucho, no porque seamos familia directa, sino por el lado de lo que se llaman las familias políticas. Y por esa razón también, pues es una mesa que, incluida Diana, que es de más reciente vinculación con nuestras dinámicas así, ya hemos tenido y tejido unas relaciones que nos hacen que nos sintamos muy en confianza. Y entonces lo que queremos hacer es decirles que con este episodio estamos inaugurando una serie temática. Y esa serie temática se llama Territorios entretejidos. ¿A qué queremos hacer alusión con eso? Cuando le pusimos ese nombre. Uno dice, bueno, territorios entretejidos, ¿qué será eso? Y es hacer alusión a una realidad que es cada vez más obvia. Cualquier cosa que queramos analizar, cualquier acción que queramos desarrollar, así sea en lo más micro, está entrelazada, entretejida con dinámicas más amplias de la región, más amplias del país y globales. En esta serie hemos querido traer a la conversación eso. Es decir, qué tanto estamos actuando y discutiendo temas que tienen que ver con nuestra propia ciudad, con nuestra propia región, y no podemos evitar hacer un tipo de reflexión que haga alusión a ese entretejido que de escalas, digámoslo así, que se produce. Entonces, con esta breve introducción sobre la temática, quiero dar paso entonces a un momento en que sea la autopresentación de ustedes. Entonces, comencemos por el hombre para romper eso de que siempre las damas son primero. Santi. Gracias. Bueno, yo soy Santiago Sierra, soy biólogo, caleño, hasta los tuétanos, cada vez más amante de esta ciudad. No pensaba yo trabajar tanto en esta ciudad cuando estudié biología. Sin embargo, el destino me trajo aquí y finalmente, digamos que he centrado gran parte de mi trabajo en los últimos años en la ciudad de Santiago de Cali y sus alrededores. Pues más Santiago de Cali. Y pues como biólogo lidero una organización que se llama Biodiversa, que digamos que en los últimos años ha liderado proyectos de conservación de la biodiversidad que tienen que ver con áreas protegidas, o sea que ese es uno de los temas que, digamos, fuertes que tenemos como Biodiversa y que yo personalmente he venido desarrollando. Y pues también digamos que otro componente de mi vida, además de esta incidencia desde una organización ambiental, pues está también en que me ha interesado todos los temas de sostenibilidad desde la casa, desde reciclar, incluso pues hace muchos años inicié un proyecto con otros compañeros biólogos que es una ecoaldea en el Cauca, que pues si bien viví
varios años al principio, como 5 años allí. Nunca me desvinculé y pues tengo proyectos a futuro para seguir trabajando en esa ecoaldea. Entonces, digamos que de todo ese combo ecoaldeano soy el que más se dedicaba a los temas biológicos y de gestión ambiental. Solo para que hagas una reflexión que me gusta siempre preguntar, ¿cuál fue para ti el momento de esa, llámalo como quieras, iluminación, clic, inspiración, en el momento en que tú dijiste de ese trabajo, que es muy amplio, ¿no? Biodiversidad, nuevos estilos de vida, ¿cuál fue el momento que dijiste, por aquí me voy a ir, para lo que estás haciendo hoy de manera más fuerte? Bueno, yo me iría a cuando estuve haciendo mi tesis de grado. Sí, yo hice mi tesis de grado en el Pacífico colombiano, en el Bajo Baudó, Chocó, y que tenía que ver con manglares. Sí, entonces pues eso, como era uso del manglar, pues necesariamente tenía que trabajar con la gente. Entonces verme allí con la gente, recogiendo sus historias de cómo se ha usado el manglar, de los impactos que ha habido, de toda esa riqueza que tiene, pues a mí me interesó mucho, sobre todo, articular lo biológico con lo social. ¿Sí? Y desde allí pues es el rol como que juego en Biodiversa, es hacer como ese engranaje entre las comunidades, los técnicos y las instituciones. Entonces fue justamente en el trabajo social que me interesó mucho más como meterle a la biología, a lo étnico, lo cultural. Entonces como abordar lo ambiental desde una visión más integral. Eso fue más bien desde mi trabajo con comunidades en el Chocó. Gracias, Santi. Vamos, Diana. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación y qué chévere esta conversada que vamos a tener. Entretejiendo también lo que cada uno hacemos, porque nos hemos encontrado en algunos espacios, pero por ejemplo a ti no nos conocíamos. Y como decía Fernando, pues digamos es una relación reciente en el sentido de arrancar a construir un proceso de confianza, y eso es tal vez lo último en lo que me he dedicado, que es la construcción de la visión de futuro de la ciudad. Y yo creo que es la construcción de visión de un proceso, reconociendo también que la forma en la que vivimos y sentimos el territorio es supremamente diversa. Y yo creo que dentro de esa construcción o dentro de ese proceso pues que cerramos hace poco digamos, una primera etapa, que es entregando la visión de la ciudad, pues hace parte, uno, pensando que sí debe haber un camino hacia o sea, que debe haber una reflexión de cómo lo que estamos construyendo hacia el futuro. Cuando arrancamos con esto que era la visión Cali 500, pues además nos encontramos que era duro poner a soñar la ciudad o a nosotros, pues digamos la ciudad a veces es como quién es la ciudad, pues entonces un poco es nosotros o el territorio, los que habitamos. Entonces esa conversación de por qué nos cuesta soñar y un poco por qué nos cuesta soñar, como tantas cosas que estamos viviendo en el corto plazo hacen que tengamos como esa contradicción entre este es el sitio donde queremos vivir y hacer familia, pero a la misma vez la conversación de futuro pasa por un proceso de confianza que yo creo que está muy fragmentado y hay que seguir trabajando en eso. Y creo que ese ha sido, digamos, un poco desde mi último proceso en el que he estado, que siento que ha sido una conexión de una forma muy distinta con el territorio. Para mí ha sido un proceso muy valioso. Si bien yo entré a Cali 500 pensando que se iba a hacer una institucionalidad, un espacio para hacerle seguimiento a las cosas de mediano y largo plazo, el proceso me fue diciendo hacia allá tenemos que ir administrativamente, como ciudad, comparándonos como lo han hecho otras ciudades, no solamente desde lo nacional, sino desde lo internacional, pero primero hay que tener una serie de conversaciones, y yo creo que las conversaciones hay que seguirlas dando para poder construir la base. Entonces, ese proceso me llevó me ha llevado a reflexiones de cómo también uno puede tener como un freno de mano y uno puede tener reversa, y que el mismo territorio le va diciendo a uno, no,
puede que se necesiten estas cosas, pero hay unas conversaciones que hay que dar muy profundas y que no se pueden pasar únicamente por decir sobre la mesa o en el escritorio se toman unas decisiones pensando que se tiene que hacer eso. Y un poco antes de eso, pues hoy desde la formación profesional soy economista y soy planificadora urbana y regional, y cuando decidí meterme a mi maestría de planificación urbana, pensaba, digamos, tenía motivaciones un poco desde entender las dinámicas desde lo regional, y lo que me di cuenta también entendiendo esas dinámicas desde lo regional es que el trabajo de las comunidades y desde los territorios, desde eso, como esas microacciones, son realmente muy poderosas y son realmente mucho más fuertes que las mismas construcciones de políticas públicas que llegan como resultado de muchas acciones que se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Ok, gracias, Diana. A ver, Tere. Yo. Cuéntales a los demás porque ya te conozco yo. Bueno, sí, Fernando. Ya, sorpréndeme con alguna cosa Santi nueva, me ¿no? conoce. Ah, bueno, sí, no todo, no todo. Bueno, pues yo creo que voy a empezar por algo que de pronto no conoces, aunque tal vez te conté un poquito hace poco, sobre mi niñez. Mi niñez, yo soy de Popayán, crecí en Popayán. Y tuve la fortuna de que mis padres eran pueblerinos y mi cotidianidad fue muy cercana a un pueblo y a una pequeña finca que teníamos. Bueno, no tan pequeña tal vez, no era gigante, pero uno niño todo lo ve muy grande. Y me gustaba mucho, me atraía mucho, siempre me refrescaba porque pues estudiaba en Popayán, pero los fines de semana viajábamos al sitio. El agua siempre me atrajo desde muy niña. Y es un poco lo que hago ahora, o sea, es como el enfoque de mi vida profesional, siempre voy por ahí, por esos surcos. Y eso pues, digamos, en mi formación, quise ser arquitecta, me formé como arquitecta, me vine a Cali. En Cali me quedé, me casé, tuve hijos, me quedé aquí. Y me quedé por el agua también, o sea, el agua me hizo quedar en Cali. Yo incluso pensaba viajar cuando salí de la universidad, pero me volví buzo. Empecé a hacer apnea y entonces me quedé casi que sin querer. Y bueno, ahí pues conseguí esposo, hijos, entonces me arreglé Allí aquí te en conocí. Cali. Sí, ahí me conociste. Jugando hockey. Por allá jugando rugby subacuático. Y cuando tuve mi familia, digamos, dejé de trabajar un tiempito, tuve la fortuna de poder acompañar a mis hijos en sus primeros años, de estar con ellos. Yo trabajaba en la Universidad de San Buenaventura. Antes digamos, mi trabajo entre los primeros años de trabajo fueron en la docencia, un poco en el diseño arquitectónico, pero trabajar en la Universidad de San Buenaventura para mí significó también mucho porque yo me deleitaba todas las mañanas, creo que te lo conté en estos días, en ir a la universidad, subir por la avenida Las Chuchas, que es la 122, y ver esos farallones majestuosos todas las mañanas, a veces coloridos, verdes, otras veces llenos de nubes, de agua. Para mí era un paisaje maravilloso y yo recuerdo que en un par de ocasiones pensé en que a mí me gustaría trabajar protegiéndolos, como cuidándolos, como conservándolos, y me hizo ver que en Cali, por ejemplo, habían muchos árboles y pensaba en eso, pero era un pensar, porque pues estaba en mi cotidianidad, digamos, en ese momento como docente, como investigadora, en algunos proyectos bien interesantes. Cuando hago esa pausa de mamá y quiero ya retornar, y yo digo, bueno, y ahora que llevo 3, 4 años por fuera, ya no me conocen o ya no estoy en el medio. Yo creo que ahí es como tú le preguntaste a Santi, yo creo que yo ahí hice clic y dije, me quiero ir por un tema ambiental. Y empecé a hacer una especialización en gestión ambiental. Era lo más cercano que me parecía. Había materias de ordenamiento territorial y arranqué. Luego salí ya de ahí y seguí con la docencia, pues porque ya tenía una experiencia docente, orientada ya a los temas ambientales, luego digamos un poco más ya en la sostenibilidad territorial y bueno, pues luego ya abriéndome campo en la planificación, el ordenamiento territorial, hice parte del ajuste del POT de 2014
como coordinadora del equipo del sistema ambiental. Entonces, claro, allí también me fui nutriendo, como dice Diana también, reconociendo muchos elementos, tanto del territorio como de la gente, ¿no? de su gente. La diversidad que hay, la riqueza que hay, todo el potencial que tenemos en ese componente natural y su gente. Y bueno, por acá estoy ya y cada vez más enfocada en el agua, que considero es ese elemento vital que entreteje los territorios y la gente. Entonces, por aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a zambullirnos en el tema. A clavar. A clavar, a hacer apnea. Hay una discusión muy grande y no se llega a un acuerdo sobre cuándo comenzaron los ejercicios de ordenamiento territorial, de planeación de ordenamiento territorial. Incluso algunos dicen que las leyes de Indias, cuando los españoles hacen toda esta gran empresa conquistadora y colonizadora, si uno las lee, da unas pautas impresionantes sobre cómo era que se fundaban las ciudades, ¿no? Claro. Cómo se ordenaba físicamente el territorio, dónde debía vivir la gente, qué usos en esas ciudades. Y de una u otra manera esa impronta, esa quedó a lo largo y ancho de toda esa colonización española. Eso no es tan evidente, por ejemplo, en la colonización portuguesa, ¿no? Tal vez la inglesa tiene algunos elementos, pero más de las lógicas como económicas, ¿no? Pero no hubo tal vez esa marca tan grande. Entonces uno diría que puede decirse por allá comenzaron a pensarse en que era importante ordenar el territorio. Pero sí hay un consenso en que ya como un ejercicio que ya se hace de manera formal, sí es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí sí hay un esfuerzo en la gran mayoría de países, principalmente europeos, pero que se generaliza a nivel global por tener unos planes, pero que tenían un sello en ese momento que tenía que ver con el peso de regímenes políticos centralistas. Entonces eran ejercicios que eran impulsados, comandados desde los gobiernos centrales, ¿no? Pero que fueron importantes, y Colombia tuvo, digamos, ensayos muy interesantes sobre cómo es que se pensaba la nación y cómo se resolvía ese gran problema de Colombia de tener una topografía, ¿no? Una geografía tan compleja que casi que tiende a que nos dividamos, porque las cordilleras nos dividen, ¿no? Etcétera. Y se hace un ejercicio por pensar. Pero digamos que ya fue, y todos esos ejercicios no solo eran centralistas, sino que ponían el acento principal en la lógica económica y de infraestructuras. Era muy esa lógica. Y de usos de los recursos. Y de uso del recurso, exactamente. Sí. Y ya viene dos reflexiones muy importantes o dos hechos importantes a nivel global, que es la ola descentralizadora, que se abre paso y que América Latina la recorrió. Tal vez donde llegó más tarde fue Centroamérica, pero nosotros en Sudamérica abrazamos esa causa. Algunos dicen que incluso lo hicimos como antes de pensarlo muy bien y llegaron las normas descentralizadoras antes que las capacidades locales para asumirlas, ¿no? Pero bueno, pero ahí estaban. Pero aparejadamente eso se dio el tema de irrumpir el tema de la sostenibilidad, ¿no? De ese informe Brundtland, de esa cumbre de Río que dice aquí como que hay que darle un giro paradigmático, y entonces si pensamos en el ordenamiento, pues los determinantes ambientales tienen que estar muy fuertes sobre la mesa. E incluso también, en ese mismo momento se adopta las agendas 21 locales. Como ya venía el proceso de centralización, se dice, los gobiernos locales también tienen algo que decir allí y tienen que asumir eso. Bueno, reconociendo eso,
y reconociendo que hay hechos tan importantes como el papel de la CEPAL en ese momento. Eso es innegable. La CEPAL en un momento que además era una discusión sobre el modelo económico, plantea el desarrollismo entendido como un desarrollo que tenía un elemento endógeno, es decir, que teníamos que tener una reflexión sobre nuestra especificidad latinoamericana. Yo creo que jugó un papel muy importante en empujar esa agenda que, con esos dos componentes, descentralización y sostenibilidad. Bueno, entonces, si eso es así y si eso es lo que se plasma en la Constitución del 91, ¿no? Son esas macrotendencias las que te dan, digamos, sustento a la normativa que se adopta. La pregunta aquí o la inquietud que queremos que conversemos es, si eso fue así y es un proceso que lleva 40, 50 años decantándose, y que hicimos esa tarea y nosotros los colombianos podemos pensando que lo hicimos muy juiciosos. A veces la gente se sorprende en otros países de América Latina cómo está desestructurado el Sistema Nacional de Planeación, ¿no? Hay un Consejo Nacional de Planeación, consejos departamentales, consejos municipales, y hay como toda, además, una periodicidad muy claramente establecida de que además de los periodos de gobierno con sus planes de desarrollo, los planes de ordenamiento, los instrumentos de mediano largo plazo. Y la gente se sorprende, si uno le explica a un brasilero esto y está hablando chino, porque ellos no tienen esa, digamos, estructura tan definida. Claro. Entonces la discusión ahora se volvió, ¿eso nos ha servido? ¿Eso ha sido útil? Lo pongo sobre la mesa. ¿O nos ha encasillado? ¿O estuvimos poco preparados para asumirlo como se tejió? Porque nadie desconoce que fueron con la asesoría de los españoles que habían desarrollado esa normativa sobre los POTS, los planes de ordenamiento territorial, que aquí se pone un poco con ese paradigma. Pongo casi que como que una discusión como de entrada, deliberadamente provocadora, es decir, estamos discutiendo la importancia. Va a tener que haber 3 capítulos. Sí. Discutiendo la importancia, relevando la importancia, pero al mismo tiempo de entrada decir que la discusión la marquemos un poco en una realidad actual que está tan llena de incertidumbres y por lo tanto nos pone a pensar ¿no? Lo pongo deliberadamente, que podría ser la discusión final, pero la pongo de entrada para que lo que digamos lo marquemos en esa... ¿Y cómo arrancamos? Vamos hablando así, ¿no? Bueno, a mí me ocurre algo. Sí, Dale. Yo quisiera aportar algo al planteamiento que hace Fernando. Es bien importante, interesante. Vamos a mirar cómo... Aportar algo en esa historia de digamos, de la normatividad, ¿no? De la norma. Tú empezaste hablando de las leyes de Indias, que claro, pues buscaban poder ordenar, porque los primeros colonizadores llegaron aquí como que hicieron estragos y luego pues España Felipe II decide hacer una estructuración de esa ocupación. Hizo unas leyes muy claras, muy precisas y todos lo debían seguir y por eso todas nuestras ciudades se parecen tanto, son idénticas, porque la cuadrícula, la ubicación de los... Parque, iglesia. La ubicación de todos los edificios, de toda la infraestructura estaba muy claramente definida. Un ejemplo, las inmundicias se deben tirar al río. Así es. Entonces ese es un punto. Funda la ciudad cerca al río para proveerte del agua que vas a usar y para despejar las inmundicias. Y las inmundicias al río. Entonces, digamos que son esos elementos que pareciese que todavía persisten. Entonces es importante incluirlo allí. Y lo otro también es esa mirada de lo foráneo, ¿no? Nosotros no solamente en el tema del ordenamiento, de la planificación, hemos tenido esa mirada de lo foráneo, porque tal vez por ser colonizados tenemos ese espíritu, todavía en muchas personas se mantiene ese espíritu de que debemos copiar o verlos de afuera, ¿sí? lo foráneo, para formular lo nuestro. Y pues allí, como lo decías tú, pues por ejemplo la ley 388 del 97, que es la ley que la ley de desarrollo territorial,
está muy cercana a las normas europeas, a la norma española, conceptos como el de la expropiación, por ejemplo, que a veces ha sido un poco, hemos tenido muchas polémicas alrededor de ese concepto. Son conceptos que casi que fueron inventados en Francia, en la época de Napoleón III. Si no es por la expropiación, París no fuera hoy lo que es. Barcelona no sería lo que es, porque Barcelona también retomó ese instrumento de la expropiación. Entonces, hay muchos elementos que tenemos, unos positivos, otros no tanto, que hemos traído de esa historia, ¿no? Entonces creo que pues, son muchos elementos y como decíamos, pues aquí tendríamos que incluirlos, se nos puede ir todo el día, pero creo que es importante saber que debemos contemplar muchas de esos elementos para lo que logramos, que tú mencionaste también la Constitución del 91, que pues también nos da unos derroteros muy claves. ¿Quién de ustedes se apunta? Pues, como retomando, la utilidad de la planeación en un escenario de incertidumbre, ¿sí? Y desde donde surge esa necesidad de planear el territorio. Pues a mí me parece que definitivamente ha sido muy útil, a pesar de que para mí llegó tarde, el saber que hay límites, ¿sí? De que esta madre tierra o estos ecosistemas pues están definidos, tienen una energía que entra, tienen unos elementos que están constituidos allí y que nos servimos de ellos para sobrevivir. Y pues evidentemente pues todas las cumbres que hubo desde el siglo pasado pues mostraron que definitivamente estábamos sobrepasando esa capacidad de la Tierra de regenerarse. Entonces desde allí el pensarse el desarrollo, la planeación desde esos límites, pues es algo que sigue siendo vigente hasta este momento, a pesar de las incertidumbres que pueden ser políticas y económicas. Porque en últimas, pues dependemos del agua, dependemos del aire, dependemos de la salud de los ecosistemas, y pues para poderlos conservar tenemos que planear. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, pues es imprescindible la planeación en medio de las incertidumbres que puedan haber, y pensar en que el aporte principal es sabernos que hay límites al desarrollo. Entonces tenemos que pensarnos justamente sobre esos límites, cuál es la economía que necesitamos. Y yo me iría, pondría sobre la mesa otros elementos, y es, yo estoy de acuerdo con que los procesos de planificación es mucho más fácil con retrovisor, claramente ver qué funcionó y no funcionó, y creo que el reto que tenemos hoy en el presente es las decisiones que estamos tomando para quienes nos van a juzgar en el futuro, y ese es el momento en el que hoy estamos parados, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que hay muchas cosas desde el pasado, desde la organización, que creo que fueron muy valiosas, pero que nos dejaron muchas heridas en las conversaciones que además hoy seguimos teniendo desde los territorios, en la forma, digamos, en la que se empezaron nos empezamos a planear y a estructurar las ciudades, desde el vasallaje, desde la forma, digamos, un poco desde lo económico, desde el sentido de algunos tienen que tener mejor acceso a algunas cosas que otros, y algunas, digamos, de esas líneas que siento que la historia nos está llevando a volvernos a encontrar como desde lo más importante, que es desde el interior o desde nosotros como seres humanos. Eso hace reconocer pues, lo importante de la interculturalidad, lo importante de reconocer que todos somos iguales independientemente del espacio, digamos, somos iguales en el sentido del acceso que deberíamos poder tener digamos, a oportunidades, voy a decirlo así, como desde la generalización, o del acceso también a la justicia del espacio público, digamos, muchas cosas que no eran tan importantes o no se veían entre líneas y fueron como una consecuencia de una planificación bajo otros estamentos en algún momento. Ahora, yo creo que, y ahora llegando un poco al presente con lo que planteabas, yo creo que los instrumentos de planificación sí están en crisis, porque si bien son muy valiosos para planificarnos, y creo que sí nos sirvieron y sí nos han servido, y yo también considero que
que la planificación es la forma en la que o sea, tenemos que seguir ilusionándonos con que estamos construyendo para el futuro. Pero los instrumentos de planificación nos han demostrado que no han sido suficientes. Si los instrumentos de planificación fueran suficientes, pues quiere decir que no tendríamos estas conversaciones, pues porque todo lo estaríamos resolviendo bien. Pero los instrumentos de planificación hoy nos están mostrando que hay otras aristas en las que yo considero que ahí tenemos que llegar o se tiene que fortalecer la gobernanza un poco, digamos, un poco desde el estamento ciudadano para poder llegar a tener unas conversaciones mucho más completas alrededor de los instrumentos de planificación. Y en ese sentido, creo que hay otro elemento que es el que nos une también en esta conversación, que es el hablar de la biodiversidad, de la sostenibilidad, de los ríos, bueno, todo lo que está alrededor de eso. Y es que muchos de los instrumentos de planificación están alrededor desde lo sectorial. Y si seguimos teniendo unas conversaciones desde lo sectorial y no entendiendo que esto tiene que ser la base fundamental de las conversaciones para poder planificar, que fue el ejercicio de poder poner de la construcción de visión de ciudad, y aquí no hay unos elementos que sean nuevos en el sentido de aquí no estamos hoy dándonos cuenta que tenemos ríos, que tenemos farallones, pues la COP fue muy importante, pero pues además pues digamos ya lo sabíamos que lo teníamos, digamos muchos lo están viendo pues porque además también siento que como que si otros lo dicen uno se siente que tal vez no nos dábamos cuenta entre nosotros mismos, pero bueno, pero más allá de eso es como si los elementos ya están, el cambio de paradigma y algo que estaba diciendo Fernando, y es justo cuando uno reconoce todas las potencialidades, cuando uno conoce esto, y entonces ¿por qué no lo estamos haciendo? Y creo que ahí justo el paso siguiente es el cambio de paradigma, y el cambio de paradigma sí debe decirnos dos cosas. Lo primero, que esta conversación fundamental alrededor de los recursos naturales, digámoslo así, no puede ser sectorial, pero por el otro lado tiene que ser el centro de la planificación. No podemos seguir teniendo conversaciones sectoriales. Las conversaciones sectoriales en los instrumentos de planificación nos están demostrando, por ejemplo, que los planes de desarrollo no conectan los indicadores sectoriales. Entonces sí creo que ahí cuando llega la ciudadanía, cuando llega una gobernanza, digamos, un fortalecimiento mucho más ciudadano, hace que ese tipo de cosas, como yo lo diría, es como hackear el sistema, un poco así. Es como que, porque además un poco para ir cerrando esto, y es que yo creo que los instrumentos de planificación son bastante rígidos, cosa que es muy buena en algunas cosas, pero son tan rígidos a veces, o han sido tan rígidos pensando en otros estándares, que lo sectorial sigue siendo la herramienta de planificación y no nos está permitiendo llegar a tomar decisiones basadas por ejemplo, en lo más valioso que tiene que ser en un territorio, que son nuestros recursos naturales. Entonces, uno, siento que tiene que haber ese cambio de paradigma. Dos, poner en el centro. Y lo tercero, reconocer que los otros instrumentos en el corto plazo, sí tienen que estar configurados para que sí le estemos respondiendo a esos indicadores de mediano y de largo plazo. Sigo sintiendo que están supremamente sueltos, y para mí la cadena y el engranaje que he encontrado también durante todo este proceso sí es una conciencia mucho más colectiva, pero mucho más metida en la toma de decisiones. Creo que esa es como la hackeada a los instrumentos de planificación que hay que hacer. Bueno, la complementada un poco más bien. Sí, a ver, vámonos entonces a una reflexión, casi que a un ejercicio de calificación. ¿Te acuerdas de la película Lo bueno, lo malo y lo feo? Sí. Cali, entonces, en ese contexto que hemos ya conversado, global y nacional, de esas normativas y esos desarrollos, ha desarrollado ya 2 ejercicios y estamos entrando en el tercero, ¿no? Ejercicios de planes de ordenamiento territorial. Sí. En pocas palabras, en una lógica de calificación, ¿qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo y qué ha sido lo feo de esos ejercicios? Y por qué entonces en lo que estamos abocando, que es lo nuevo, este tercer ejercicio de plan
¿qué serían las tuercas que hay que apretar o las que hay que soltar? Comienza vos, a ver. Bueno, Así digamos cortico, que bien resumido. lo bueno es que por primera vez nos pusimos de acuerdo en implementar un instrumento pensando en el largo plazo y en que pudiéramos tener un entorno para habitar la ciudad mejor. Sí, yo creo que ese es como lo que buscan los planes de ordenamiento territorial. Pues fue la primera vez. Bueno, bien que No, por la primera segunda. vez. Ya es la segunda, ¿no? Sí, no, pues se hicieron. Pues, sí, claro. El 2014 el segundo. Sí, sí, cuando se implementó el primero. Sí. O sea, el primero, pues, Ah, bueno, ese fue por obligación de ley, ¿no? obligación de ley, pero es necesariamente. Claro, ¿no? Sí, se hizo el Al ser el ejercicio. primero ya nos puso Sí. como en una dimensión. Digamos que eso es como lo bueno, porque si nos ponemos a ver ya los resultados de eso que debió haber sido, digamos, bueno, pues, digamos, desde el punto de vista ambiental, desde el patrimonio natural que tenemos como municipio, como distrito, pues lo que hemos visto es que se ha mermado completamente. Sí, no hemos sabido resolver el problema de los ríos. Sí, siguen contaminados, la ocupación del Parque Nacional. Bueno, hay una cantidad de presiones que se han continuado, de ocupación de ¿Eso zonas, es lo malo de, o zonas eso es de lo feo? riesgo. No, digamos que eso es como los resultados finales, o sea, uno lo puede evaluar en función de lo que resultó, ¿sí? En términos de lo que uno ve de lo ambiental. O sea, no se logró controlar los problemas fundamentales, a pesar de que haber empezado pues, fue lo bueno. Y feo, pues yo diferencia Lo entre feo. malo y feo. Bueno, es- lo feo, es lo que uno dice, "Guau, lo feo es que... esto nos lo quedamos muy bien". Digamos, existe el ideal de que un plan de ordenamiento territorial sea objetivo desde el punto de vista de la necesidad de una ciudad, de los requerimientos, desde, digamos, lo ambiental, pero los intereses que se juegan allí para definir qué es urbano, qué no es urbano, en dónde vamos a construir, en dónde no vamos a construir. Entonces ahí aparecen los intereses que yo creo que son los que finalmente han imperado para estructurar o no dejar que se desarrollen los planes de ordenamiento territorial. Entonces lo feo es la incidencia que aún tienen los sectores inmobiliarios y el interés digamos, de los sectores económicos Cierto. sobre el plan de ordenamiento territorial. A ver, Yo diría que lo bueno que es un ejercicio que, pues, que estamos cumpliendo como ciudad, podríamos no hacerlo. Hay ciudades que, mejor dicho, aplazan sus planes de ordenamiento territorial, y los multan, yo no sé qué. Digamos, aquí hay un ejercicio responsable de que estamos haciendo planes de ordenamiento territorial. Yo creo que es bueno. Lo segundo que creo que cada vez avanza más son ejercicios un poco más desde el proceso de escucha. Yo creo que el proceso de escucha tiene que tener incidencia, pues porque no nos aburrimos todos de participar, pero digamos que yo creo que ahí lo categorizaría como entre lo bueno. Creo que lo malo es que los proyectos, la baja ejecución de los proyectos estratégicos. En este último diagnóstico estamos llegando a un 35%, de ejecución de los proyectos estratégicos. ¿Eso qué significa para todos los que nos están viendo? Hagan de cuenta que uno tenga alguien que esté manejando la empresa, el gerente o la directora de una empresa, y en 12 años haya tenido una ejecución haya llegado a una meta del 35%, nos hubieran echado a todos. Entonces, eso, o sea, increíblemente no pasa en lo privado, no sé por qué nos pasa en lo público, eso es feo, eso está mal, entonces eso es, digamos, una ejecución muy baja como los planteamientos estratégicos de ciudad. Y como pareciera que fueran como cifras invisibles, entonces como que cada 4 años, pues simplemente como que cada alcalde viene de forma creativa, y entonces yo ahí pasaría a lo feo, horroroso, y lo que creo que no nos puede seguir pasando, y es que la sociedad civil, y yo creo que el fortalecimiento sí tiene que ser desde la sociedad civil. Tenemos que garantizar que los planes de desarrollo es cuando los alcaldes van y prometen su plan de gobierno, eso se vuelve un plan de desarrollo. Y es que los planes de desarrollo tienen que tener el compromiso de apuntarle a los planes de largo plazo. O sea, eso, o sea, es que de dónde aquí aplaudimos cada creatividad cada 4 años. Aquí lo que deberíamos de tener es o sea, los candidatos y candidatas a la alcaldía
deberían tener la responsabilidad, o sea, nosotros estuvimos conociendo el IPUC, que es el Instituto de Planificación Urbana de Curitiba. Mejor dicho, No, o sea, es lo que dice el plan director. dígame cuál es, o sea, quien se lance a la alcaldía tiene Y que no decir cumpla el plan director. cómo, el plan director, Plan exactamente, director. cómo va a tener una continuidad. Aquí, mejor dicho, parecemos como personero en campaña prometiendo piscina, y el que prometa piscina todos salimos Personero del y colegio. aplaudimos. Del colegio, si sí. si ya hay un mediano y largo plazo, su responsabilidad como primer mandatario o mandataria es responder al plan director. Entonces, porque ya lo estamos haciendo, digamos, estamos pensando en mediano y largo plazo, y entonces llego a la última, que es lo feo, y es que tenemos que seguir avanzando como ciudad, y hablo como ciudad desde la organización administrativa, y es que debe haber un espacio de seguimiento con indicadores de mediano y de largo plazo a la visión, donde haya interoperabilidad de toda la información que está. Yo creo que necesitamos un laboratorio de ciudad o un instituto de planificación urbana que pueda hacer ese acompañamiento junto con el sector privado, público, academia y organizaciones sociales, que pueda generar ese acompañamiento a la dirección de planeación, porque la dirección de planeación está ejerciendo su día a día, pero esto tiene que estar por encima de las administraciones de turno. Y digo por encima, ni siquiera estoy hablando del organigrama de cómo sería, sino que la sociedad civil, porque además yo creo que, y cierro con esto, yo creo que hay algo que creo que tenemos que bajarle un poco a todo el poder que le damos a un alcalde o a un primer mandatario o mandataria, y es que la memoria institucional no es de la administración, la memoria institucional es de la ciudadanía. Ustedes lo viven en el día a día, y yo también desde el espacio en el que estoy, uno va, no sé, vamos a hablar del río, y a usted le llega el director y usted vienen y lo sientan y les dicen, no señor, esto no se hace así, esto ya lo hicimos, esto que usted está diciendo, esto ya no se puede hacer porque yo no sé qué. Esa institucionalidad que tiene la academia y que tienen las organizaciones sociales es súper poderosa. Eso tiene que estar plasmado en un espacio que permita hacerle seguimiento a ese plan director. Entonces yo diría feo en el sentido que no lo tenemos, pero hay que hacerlo. Bueno, A ver. ¿qué me quedó? Sí, sí. ¿Qué dejaron? ¿Qué dejaron? No tiene la obligación Creo que dejaron un poco, creo que va a decir. Puedes poner una tilde de algún lado. Sí, comillas. Sí. Bueno, no, yo creo que, bueno, sumando un poco a lo que han mencionado, que pues hay muchas cosas importantes allí, creo que los planes de ordenamiento y otros instrumentos pues han, digamos, progresado. Yo pensaría, por ejemplo, también el desarrollo tecnológico ha permitido que estos planes, por ejemplo, en el caso de los diagnósticos, por ejemplo, que podamos diagnosticar de mejor manera el territorio, como sucedió en la última versión del POT, la versión actual del POT, el 2014. Pudimos diagnosticar, pues, con la ayuda de tecnología, de cartografía, de, digamos, encuestas, lo que es el internet, etcétera. Esto favorece mucho que realmente que nos aproximemos a un diagnóstico más real, más cercano de lo que es el territorio. Entonces creo que eso es importante. Y también la cercanía, digamos, la línea que nos da de participación que viene desde la Constitución, la obligatoriedad de la participación en la construcción del territorio, en su planificación, en su ordenamiento, que es, pues, ahí yo creo que es una de las cosas, digamos, de lo malo, y es que esa participación no es tan poderosa como de pronto tú lo acabas de mencionar que lo debiese ser. Es como lo malo que la participación, digamos que en los dos POTs que tenemos de muestra, el primero pues creo que fue cero participación, porque además la premura, la obligatoriedad de la ley nacional, no sabíamos cómo se hacía, bueno. Y en el segundo, pues aunque se intentó, pues también fue muy frágil o muy débil esa participación que se requiere. Entonces, como lo malo. Y en este, pues yo creo que en el que estamos, en el proceso en el que estamos, obviamente también pues estas herramientas tecnológicas permiten también la proximidad de las comunidades, de los diferentes grupos de la sociedad, pero igual por la premura que tienen, pues por el tema de
de la obligatoriedad que tienen de cumplir con unos tiempos, pues va a ser también, creo que también va a ser pues un poco débil. Entonces creo que es como lo malo, el que no haya una participación activa, muy directa para generarlo. Pero bueno, eso ahora miramos, creo que hay una manera pues no de resolverlo, pero sí de mitigar los efectos negativos que puede tener eso. Y lo feo es que es sectorial, pues digamos lo sectorial, la última versión del POT buscó ser más integral, pero lastimosamente, como plantea Diana, los otros instrumentos ya de ejecución en el territorio, como el plan de desarrollo, por ejemplo, es sectorial. Entonces, pues más que el instrumento de planificación pues plantea algo de integral, digamos una mirada más integral o la valoración de unos componentes como por ejemplo el componente ambiental, el componente socioeconómico, pues lastimosamente cuando se va a ejecutar pues se encuentra con que no tiene ese espacio para esa integración. Entonces ahí está como lo malo y es esa falta de articulación con los otros instrumentos pues locales también. Entonces creo que por ahí... ¿Le puedo sumar algo a lo bueno? Mirando los dos planes de ordenamiento territorial como el segundo algo que me pareció y ya desde digamos, mi rol en biodiversa y el tema de áreas protegidas, pues me parece que la integración de un sistema municipal de áreas protegidas sí, fue muy importante. Claro. Y el proyectar incluso cómo gestionar la estructura ecológica principal a partir del sistema municipal de áreas protegidas que involucra justamente a los actores locales, a las instituciones, o por lo menos estructuralmente allí quedó plasmado algo que es fundamental para la ciudad, que es la gestión de la estructura ecológica principal. Entonces me parece que el Plan de Ordenamiento Territorial del 2014 le da un avance muy importante en términos ambientales, pero digamos que queda ahí plasmado, pero la manera como se implementa, cómo se le hace seguimiento, cómo se fortalece digamos, esos poderes que puede tener el sistema municipal de áreas protegidas, pues quedan como en deuda. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora, digamos, yo creo que hay en Cali, en este momento se alinearon un montón de planetas. Sí. Yo creo que yo creo que ninguna ciudad ha pasado de las colombianas y rara vez puede pasar en otra ciudad que tengamos en este momento un ejercicio de largo plazo, que es el que ha liderado Diana, que está entregando una visión que es Cali 500. Cada vez, por una sentencia judicial, hemos tenido que abocarnos a una revisión de fondo, un ajuste de fondo del plan de ordenamiento territorial, que tenemos también una tarea que a algunos les gusta, a otros no, pero que ahí está, que es también repensarnos la lógica interna político-administrativa con el Cali Distrito. Que tengamos área metropolitana, no fue la que quisimos completa, pero en algunas conversaciones hemos tenido que incluso, por algo se empieza. Sí, por algo se empieza y además que en términos bioculturales y funcionales, esta lógica con Jamundí y Puerto Tejada realmente tiene mucho que hacer. Que tengamos, para decirlo, también un ejercicio que tiene que ver con esta ley reciente de ciudades verdes. Sí, ¿no? De Carvalho. Yo creo que rara vez sucede que son oportunidades, que podemos salir con un chorro de bajas, pero que está en nuestras manos decir, aprovechémoslas para que eso se armonice y que entonces todos estos deudas que tenemos con esta implementación y sobre todo con el que la ciudadanía se apropie, pues a ver si avanzamos no a pasito, sino que demos realmente un salto importante. Entonces, con ese contexto, yo los llamaría a que hagamos unas reflexiones finales que están muy cruzadas con elementos que ustedes han tocado. Una primera es el tema de que pongamos los números que pongamos en los espacios de participación. No son números que se compadezcan con el conjunto de... Tenemos 2,5 millones de habitantes, incluso más,
Obviamente no pretendemos que sea de ese tamaño, pero se habla muchas veces de decenas de miles, ¿no? Sí. Los que terminan participando. Entonces, sigue siendo. Y hoy tendríamos los instrumentos tecnológicos para que eso fuera mucho mayor. Hay que repensarlo. Pero entonces lo pongo sobre la mesa, ¿cómo hacer para que eso se aumente? Y la otra cara de esa moneda es cómo eso se termina entonces, por lo tanto, apropiándose la gente de esos instrumentos. Y que no quede eso en unas manos exclusivamente técnicas o grupos de interés. Porque los grupos de interés son muy juiciosos en participar, pero después se apropian de los instrumentos que lograron meter, y los que no lograron meter para entrabarlos. Entonces uno dice, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo enfrentamos ese desafío? Tú que estuviste en este ejercicio. Mira, yo creo que uno es como la premura, ¿no? Porque una cosa, digamos, pues están alineados todos los astros, pero yo siento que es como una estrella fugaz. O sea, mejor dicho, la agarra uno ya. O sea, tampoco es como que la vamos a ver en cámara lenta. No, o sea, es más o menos no está pasando, ¿no? Pues porque hay que, digamos, en uno de los instrumentos que es plan de ordenamiento territorial, pues ya, o sea, diagnóstico, formulación y ya. O sea, mejor dicho, aquí cerramos los ojos y ya están en un mes, esta formulación. Entonces, yo creo que hay un elemento, bueno, hay dos elementos que con el proceso de esto de la construcción de la visión y de cómo empezaba a ver este rompecabezas, siento que hay dos elementos que no deberíamos dejar pasar. Uno, un esquema de gobernanza que permita, un esquema de gobernanza, de nuevo, y ahí viene otra conversación, y es quién es el esquema de gobernanza, por qué cómo debe ser la representación, pero yo creo que hay unos acuerdos mínimos que debe tener un esquema de gobernanza que creo que debería estar planteado el sector público, privado, academia, organizaciones sociales y transversal, un tema de cooperación internacional que todos quieren estar, Instituto Humboldt, la CEPAL, BID, CAF, y me falta, creo que los dije, los que están como interesados en un proceso como este. Pero yo creo que un esquema de gobernanza planteado en un espacio que permita asegurar un acompañamiento, pues porque además yo creo, voy a pasar por otra premisa, y es que somos supremamente desconfiados, todos desconfiamos de todos, o sea, mejor dicho, es como que decimos que todos confiamos en todo. A mí el ejercicio me fue mostrando que por el contrario, somos supremamente desconfiados, porque sentimos que cuál es el interés de el interés de el interés de todo el mundo. Entonces eso hace que la construcción, que los puentes para construir confianza no son tan rápidos ni tan fáciles, porque además es como que nos han roto el corazón muchas veces, entonces como que eso nos cuesta las conversaciones, digamos, entre todos. Entonces, partiendo de lo difícil que es esa construcción de confianza, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir conversándolos, pero mientras nos está pasando la estrella, es poder tener un primer acercamiento es el que estamos planteando con Cali 500, donde están universidades, sector, lo que les acabo de decir, que es como la cuádruple hélice. Entonces, eso de tener un esquema de gobernanza que no se debería perder. Eso, así entregamos visión, el esquema de gobernanza no se debería perder, porque yo sí creo que ese fortalecimiento de la sociedad civil sí es como esos ojos que pueden estar para que el instrumento más importante que tenemos, que es el POT, cumpla cumpla unos estándares que tienen que estar, como los ejes, estructura, bueno, digamos, para no meternos ahí en el detalle, pero yo diría como un esquema de gobernanza que podamos dar el salto como ciudad, como esquema, de poder creer que podemos tener un espacio que permita hacerle un seguimiento a un plan director. Digamos, yo creo que eso no lo tenemos que pensar, hay unos primeros planteamientos, pero hay que hacerlo. Y lo segundo, yo creo que hay las paticas, yo le digo como las paticas del instrumento más importante, digamos, en el corto plazo, pero voy a decir un paréntesis ahí, y es que el POT es solo un instrumento de manera territorial
para la visión, o sea, faltan otras cosas, es decir, no lo es todo, ¿cierto? Pero como estamos hablando de la estrella que nos está pasando, pues el POT nos está pasando ya, entonces por eso hablo de eso. Que no lo vi. Claro, entonces, y ahí yo me iría con otra cosa que es muy valioso que lo tengamos, y es los instrumentos de financiación. Los instrumentos de financiación deben estar incluidos ahí, no los podemos dejar pasar, porque son los instrumentos de financiación que nos van a poder decir cuál es la forma en la que vamos a poder cruzar sectorial, por ejemplo, temas de carbono, temas de aire, cómo vamos a hacer para poder, o sea, la conversación que ya está llevando el mundo. Nosotros cuando la aterrizamos aquí en Cali, no es que no pensemos cómo vamos a impulsar un montón de cosas, sino que no tenemos dientes. Entonces, el instrumento más importante de manera territorial no se nos puede ir sin dientes. Entonces, yo me iría con esas dos cosas. Muy bien. Yo me iría también con dos cosas. Bueno, son varias, pero creo que podría resumirla en dos elementos que me parecen fundamentales. Uno, el de la mirada de lo local, porque muchas veces los instrumentos, la planeación se hacen con una mirada macro. Estos instrumentos que tú estás mencionando pues son un gran reto, cada uno de ellos es un gran reto, y ahora todos, que no es una estrella fugaz, sino 4 a la vez, casi que no vamos a poder ver, es una lluvia de meteoritos. Esta articulación de esos elementos, yo creo que es un reto muy grande el que tenemos en Cali, de ser capaces de articular esos instrumentos, porque si no, yo creo que metemos la pata, o sea, seguimos metiendo la pata. El distrito de Cali Distrito, lastimosamente, creo que eso es como una especie de papa caliente, no sabemos cómo se hace, cómo se digiere ese tema. Y bueno, la metropolización igual, aunque hay unos elementos que pues ya creo que igual la región los viene manejando hace un tiempo, con los 3 municipios que, como lo decías ahora, ya ahí hay unos elementos que incluso hemos trabajado un poco antes, desde el mismo POT, desde el POTD. La conurbación real, bueno, muchos elementos que están allí. Pero creo que ese reto no deben faltar estos dos elementos: la visión de lo local, la participación de lo local, es decir, el cambiar de escala. Porque para mí uno de los pocos resultados del POT precisamente es que no baja de escala. Al no bajar de escala, el POT, bueno, digo en los resultados un poco como lo mencionaba Santiago, como en el resultado territorial, ¿no? Porque sí bajó de escala con las unidades de planificación urbana, la SUPU, que fue una herramienta muy interesante que se hizo y que baja de escala. Entonces la SUPU permiten una visión más cercana del territorio, permiten entonces que haya una integración de las comunidades, pero tampoco se han ejecutado. O sea, las tenemos formuladas, pero no están ejecutadas. Entonces el paso a la ejecución es complejo, y es una de las cosas malas de los POTs o de estos planes, y es que no se ejecutan. Y pues tú lo mencionaste, el 36% de la ejecución pues es muy, muy poco, porque también el segundo punto que quiero mencionar es el de los instrumentos de planificación, perdón, el de los instrumentos de gestión de suelo. Tú lo estás mencionando, algunos de ellos. Los de financiación son fundamentales. En el caso de Curitiba, en el IPUC en Curitiba, hay instrumentos que nosotros tenemos en la ley nacional, como la transferencia de derechos. Ajá. De edificabilidad, no lo tenemos reglamentado, entonces no lo podemos usar, y es súper valioso para conseguir suelo o para financiar proyectos, para financiar suelo de protección. Las plusvalías, bueno, ya hace poco, no hace mucho, la reglamentamos, entonces ya está funcionando, pero muy floja, perdimos muchas plusvalías, pero bueno. Entonces, estos instrumentos de planificación de menor escala, los instrumentos de financiación, los instrumentos de reparto equitativo de cargas y beneficios, no podemos dejarle solo al privado ese trabajo. Entonces, lo público también tiene que interactuar en estos instrumentos. Entonces, pienso que ese es, y para mí también, no lo dije de pronto cuando evalué los POTs, pero es lo feo, y es que no están incluidos esos instrumentos. Sí, hoy tuve una reunión, participé en una reunión en la Sociedad Colombiana de Arquitectos con
algunas personas que están trabajando en la actualización del POT, en el ajuste, y pues se planteó ese tema, ese punto. Ellos están abocando otros instrumentos, pero creo que se necesitan mucho y creo que ese es un punto clave de los instrumentos. ¿Alguna palabra final? Pues digamos que definitivamente el tema de gobernanza es trascendental. Sí, es. Sí, y digamos que, por ejemplo, pongo el caso de lo ambiental y en los temas que yo me muevo, que son de áreas protegidas. Normalmente cuando se construyen los planes de manejo de las áreas protegidas, en el SIDA, pues se dan procesos de participación y tiene uno contacto directo con los técnicos y se van construyendo los planes de manejo en función de eso. Entonces, digamos que ya hay elementos que se han construido en el territorio, planes de manejo, están los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas. O sea, porque yo no creo que vayamos a tener el tiempo de que se dé toda la participación que quisiéramos. O sea, siempre va a quedar faltando, Sí. pero sí hay que capitalizar lo que ya hay. Totalmente. Sí, y yo creo que en el plan de ordenamiento del 2014 hay elementos que son muy valiosos que yo creo que hay que mantener y hay que fortalecer. Por ejemplo, lo del sistema municipal de áreas protegidas, ¿por qué no funcionó? Pues pongámoslo a funcionar. Claro. Realmente, ¿qué faltó? Estructuremos dentro del DACMA algo que realmente tenga más operación, más autonomía, no sé, para poder tener un mayor impacto. Pero sí, o sea, que no perdamos lo que ya se ha hecho. Los planes por ejemplo, los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, el que se hizo para la cuenca del río Meléndez, lo que se hizo para la cuenca del río Cali, que mal que bien, si bien no se dio la participación como quisiéramos, porque nunca se da como uno quisiera, pero hubo participación, nosotros estuvimos allí incidiendo en eso, pues hay construcciones ahí que ya hay que tomar y no perder, y ahí ya hay participación. Yo creo que sí. Si se tienen en cuenta los trabajos que ya se han hecho hasta el momento de participación, los procesos locales que ya han venido planeando, por ejemplo, en el Bosque de San Antonio, venimos 7 años en un proceso de gobernanza, de política pública, recojamos lo que ya la gente ha venido trabajando y allí le apuntamos a lo local. Exacto. Sí, entonces, porque eso también es fundamental. Esa es la apuesta. A ver, quiero que cerremos el episodio realmente con frasecitas cortas que les digamos... El grupo habla bastante, ¿no? Claro, sí. Que se las digamos a las personas que están allí y que dicen, sí, suena bonito, pero ya muchas veces estos instrumentos se quedan en un archivo y no vemos eso traducido en la práctica. Transmitámosles un mensaje de esperanza, pero también de llamado a ellos y ellas. ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer y qué tendrían que demandar de lo institucional en una frase? ¿Cuál es la llavecita mágica que detona del que estos procesos, instrumentos salgan del papel y se vuelvan realidad? Yo diría en frase y es, no sé si es la respuesta del cómo vamos a hacer que funcionen los instrumentos, porque creo que es que seguir pedaleando, pero reconocernos un poco más y reconocer el trabajo que todos hacemos desde los distintos lugares en los que estamos. Reconocernos, mirarnos un poco más a los ojos, agradecernos y sentir que esta ciudad y el territorio en todos sus espacios está lleno de personas muy valiosas que están construyendo en el día a día. Yo creo que reconocernos un poco más y poder trabajar en equipo, para mí es la llave de poder tener un mejor futuro para Cali. Pues lo local, o sea, definitivamente, si vemos quiénes hemos o quiénes han defendido lo que tenemos, a pesar de que existan los instrumentos, suceden las afectaciones, pero quiénes están allí para digamos, proteger el plan de ordenamiento territorial, las zonas forestales protectoras es la gente. Sí. Entonces, pues yo me voy a eso que tú dices, es confiar en que nuestras comunidades, confiemos en que nuestras comunidades que están allí, sí, pues van a seguir haciendo el trabajo que vienen haciendo. Y yo creo que en este momento, con más cualificación, con más conocimiento, porque esto es un acumulado. Llevamos apenas 2 planes de ordenamiento territorial y confiamos en que la comunidad, las organizaciones se han venido empoderando poco a poco también de estas cosas. Entonces confiemos en que el conocimiento que hemos logrado acumular como organizaciones va a tener la incidencia, y si no la incidencia, por lo menos
seguiremos en la defensa de lo que hay que defender. Bueno, yo creo también en lo local, en lo propio. Creo que debemos primero entender que el territorio no lo ordena un instrumento, no lo ordena un gobernante, ¿sí? El territorio lo ordenamos nosotros, quienes ocupamos el territorio. Entonces allí lo local pues toma mucha fuerza, el desarrollo, el trabajo colaborativo toma mucha fuerza, el reconocimiento, como dijiste tú, conocer mi territorio, no esperar que un extraño o que alguien que no es del territorio venga a dictarnos nuestras líneas, nuestro desarrollo, nuestro proceso, reconocer esos trabajos que se hacen en lo local, que existen en lo local, y pues empoderarnos de nuestro territorio, de nuestro lugar, y avanzar, obviamente junto con las administraciones, junto con los demás actores, los diferentes sectores, pero con una fuerza de lo local y de ese trabajo comunitario que bueno, fortalece. nos llegó el momento de cerrar este episodio, pero como bien lo dijimos al inicio, como es el que abre una serie temática, pues quedaron planteados aquí varias de los temas que tenemos que profundizar. Hay palabras claves que quiero resaltar aquí que inspiraron muchas de las palabras que aquí se dijeron. Escucha, hablaste mucho. Tenemos que aprendernos a escuchar. Y escuchar principalmente esas voces que no tienen los megáfonos ni los micrófonos encendidos, sino que están susurrando cosas en el territorio. Mirarnos a los ojos para construir confianzas. Eso es un elemento fundamental que me parece que todos los que hemos hecho este empeño sabemos que eso es el momento en que gira totalmente la calidad de las conversaciones que hacemos. Cuando nos mostramos hablando desde nuestro real rol, poniendo las cartas sobre la mesa y ser capaces de escuchar y mirar a los otros y por lo tanto construir esa confianza. Desde lo local se habló aquí. Yo creo que eso es fundamental. Pensar globalmente, actuar localmente, se ha dicho de muchas maneras, pero yo creo que eso sigue siendo algo que es un ingrediente ineludible de estas recetas que tenemos que encontrar para esa mayor participación y apropiación. Y por último diría que aquí se dijo de alguna manera, creo que tú, Diana, en la primera intervención, que es la ciudad y los territorios son la gente que las habita, que las vive, que las padece. Es la naturaleza nuestra base, pero como seres humanos, esos territorios, esa forma que han adoptado las ciudades y las relaciones que construyen es fruto de una gente que las habita y entonces esa gente tiene que ser la protagonista. Bueno, entonces con esto terminamos el episodio, no sin antes y realmente agradecer profundamente esta conversación. Creo que aquí dimos puntadas muy importantes sobre un tema que es muy complejo, pero ojalá estas estrellas fugaces que están pasando por el cielo de Cali realmente logremos dejarlas que iluminen un poquito más estos ejercicios y agradecerles a ustedes por estar y asistir a este episodio, volverles a recordar que es una cita quincenal, vendrán temas de igual interés que vamos a tratar. Suscríbanse por favor al canal, asistan en conjunto con sus amigos, familiares, grupos sociales a los que pertenecen y muy importante, hagan su donación por pequeña que sea para garantizar que este sea un ejercicio que dure en el tiempo como queremos nosotros, como nos soñamos nosotros, para que contribuyamos a eso que hablábamos ahora, de poner un megáfono, de poner una voz en alto sobre estos temas que nos duelen, que nos emocionan, que nos alegran, que nos hacen soñar en territorios y mundos mejores. Muchas gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo.
Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.